Hace 28 años, en el centro comercial de Liverpool, la familia Bulger había ido a pasar la tarde haciendo compras con su pequeño James. Nunca imaginaron que sería el último día que verían a su hijo con vida. Robert Thompson y John Venables se unieron en la infancia a raíz de los problemas familiares que vivían por separado. Ambos encontraron en el otro la comprensión y el respaldo que necesitaban. Los dos nacieron en la ciudad inglesa de Liverpool. John lo hizo el 13 de agosto de 1982 y Robert 10 días más tarde. La vida de los dos niños era un drama real. Violencia familiar, hermanos con problemas de aprendizajes, adicciones al alcohol, abandonos y divorcios eran comunes en las vidas de ambos. Sufrieron maltrato físico y psicológico por parte de sus progenitores y cuando se conocieron estaban aislados del mundo. Era como si los dos hubieran aprendido a desconectarse emocionalmente. Además, ambos no destacaron por ser alumnos ejemplares, ya que faltaban continuamente a clase y eso provocó que acumulen varias amonestaciones. Eso, unido al acoso escolar que sufrían, hizo que los dos se vuelvan inseparables. Un detalle que cabe destacar es que días antes del hecho, los dos se habían juntado a ver la película Chucky, el muñeco diabólico. Como se supo durante el interrogatorio, esta supuestamente les sirvió de inspiración para cometer el delito. De hecho, ya lo habían intentado con otro pequeño días antes, pero la madre llegó a tiempo. Sin embargo, la segunda vez no fallaron. El 12 de febrero de 1993 fue el día elegido. Como era de esperar, nuevamente habían faltado a clase, algo habitual en ellos, y su presencia se hizo notar en el centro comercial, ya que protagonizaron varios escándalos. Cuando llegó la hora del secuestro, a las 15:39, el centro comercial estaba muy lleno de gente. La madre de James estaba comprando en la carnicería cuando se despistó por un momento y su pequeño había desaparecido. Robert y John habían aprovechado la circunstancia para agarrarlo y llevárselo de la mano. En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa claramente cómo James no pone resistencia alguna y cómo los dos asesinos pasean felices por el pasillo. A las 15:43 se pierde la pista de los tres niños. Ante la desaparición de su hijo, su madre alerta a seguridad. Para cuando se inicia la búsqueda, los asesinos ya habían tomado una de las salidas secundarias del edificio y se habían alejado del lugar. Durante 4 kilómetros, Robert y John prácticamente arrastraban al pequeño de la mano, que entre llantos llamaba a su madre. Ninguno de los 38 testigos que lo vieron pasar se alertaron, ni siquiera cuando habían visto que el pequeño tenía golpes en la cara. Lo primero que habían hecho con el pequeño James fue pintarle el cuerpo de verde para después comenzar a maltratarlo físicamente. Le habían lanzado numerosos ladrillos que encontraron a las orillas de las vías del tren y en numerosas ocasiones también le pegaron con una barra de metal. Robert empezó a patearlo mucho. Uno de los golpes fue tan fuerte que le dejó la cara marcada. Parecía que la agonía no tenía fin. Continuaron pisándole las manos y los dedos hasta rompérselos. Lo desnudaron y abusaron de él. Finalmente, acabaron saltando sobre el estómago y el pecho hasta reventar su vientre. Una vez muerto, colocaron su cadáver sobre las vías del tren para que lo atropellara. Querían simular que todo había sido un accidente. Cuando terminaron, regresaron a sus casas riéndose y bromeando de lo que acababan de hacer. Entretanto, la búsqueda del pequeño James había paralizado la ciudad. Todo el mundo estaba tratando de ayudar a encontrar al pequeño de 2 años, sin saber que para ese momento él ya había sido asesinado brutalmente. Durante la investigación empezaron a revisar las cámaras de seguridad y los investigadores se dieron cuenta de una sola cosa, que los secuestradores eran los 2 niños. 4 días más tarde se encontró el cadáver de James cortado por la mitad. Tras una larga búsqueda, dieron con los 2 criminales gracias al testimonio de una mujer que había visto las imágenes por televisión. Cuando se dio a conocer la noticia, la opinión pública protestó enojada.
reclamaban justicia aunque fueran menores de edad. Se procedió a la detención de Robert y John, que fueron juzgados como adultos a petición expresa del gobierno. Durante la vista judicial, los asesinos mantuvieron una actitud impasible. Mientras los especialistas reconstruían los hechos, los niños no mostraban arrepentimiento ni empatía. Parecía que eso no iba con ellos. Se habían examinado todas las pruebas, incluso los videos de las cámaras de seguridad, y se demostró mediante informes psiquiátricos y forenses que eran plenamente conscientes de sus acciones. Robert y John sabían que el secuestro era un acto ilegal y aún así lo hicieron. Y no solo eso, sino que siguieron con un terrible crimen que acabaría con la vida del pequeño James. Finalmente el tribunal los condenó como adultos. La pena que se les impuso fue permanecer en la cárcel hasta la mayoría de edad. Una vez cumplidos los 18 años, estuvieron otros 10 años más entre rejas. Durante su estancia en prisión, Robert y John estuvieron en módulos distintos, completamente anónimos, siempre bajo una estrecha vigilancia. En 2001, el Ministerio del Interior decretó que estaban preparados para la reinserción a pesar de las fuertes protestas que se produjeron al comunicarse la noticia. Se los envió a ciudades distintas de Inglaterra para evitar un posible reencuentro y se les había concedido el anonimato de por vida. Sus identidades están bajo secreto y cualquier persona que ose sacarlas a la luz podría incurrir en un delito penado hasta con 2 años de cárcel. La sentencia también tenía en cuenta que John y Robert tenían prohibido acercarse a la localidad donde cometieron el asesinato, ponerse en contacto con la familia de James o cometer cualquier otro delito. Mientras que de Robert jamás se supo nada, el 3 de marzo del 2010 John volvió a ser detenido. Consumía drogas y alcohol, era un asiduo de la pornografía infantil. Tras cumplir una condena de 24 meses, fue liberado en septiembre de 2013, pero el pasado mes de febrero de 2018, John volvió a violar su libertad condicional al tener en su posesión más de 1.700 imágenes de pornografía infantil. La justicia británica lo condenó a 3 años y 4 meses de prisión. Ahora cuenta con 35 años y tiene planes de boda con su novia. Ante esta situación, el padre de James pidió al Tribunal Supremo que develara la identidad de los asesinos de su hijo. Su lucha entre los tribunales tenía un claro motivo. Su anonimato tiene que ser eliminado. Usted querría saber quién es para que sus hijos no estén en riesgo. Actualmente han pasado 28 años y sigue habiendo cuestiones sin resolver. Y si llegaste hasta el final del video, te pido que dejes un comentario y nos vemos en el próximo video.